Bueno, mis hermanos, ¿dónde es que estamos? Oseas, capítulo 7. Dime, Miriancita, volverse a rebautizar. ¿Lo estás diciendo por ti? Ah, no. No, si es por ti, no. Miriancita pregunta aquí que si uno puede volverse a rebautizar. Solo por razones en realidad que sean de peso, yo creo que se podría hablar de una situación como esa, muy particular. Pero contigo no funciona eso. Pero yo creo que sí, no sé qué dirá el pastor Humberto. ¿Ah? No, si yo les hablara, imagínense los bautismos en la playa. Bueno, Oseas capítulo 7, mis hermanos, ¿están ahí? Muy bien. Voy a leer la versión que yo utilizo, que yo tengo, que de pronto se acerca. Es un híbrido entre la Reina Valera y las Américas. Es la versión que yo tengo. Sin embargo, esta mañana nos vamos a detener un poco sobre la Reina Valera y vamos a tener aquí en la pantalla también la Biblia de las Américas, porque quiero que hagamos hoy el ejercicio de ir mirando el texto ahí también, que nos pueda ayudar un poco en una claridad en cuanto al texto. Oseas capítulo 7, ¿ya lo encontraron? Ya saben que hay un libro que se llama Oseas, ¿no? Existe un libro llamado Oseas. Espero que ya no. Oiga, a propósito, yo había dejado, como hoy estamos un poquito así relajados de tiempo, recuerdan que había una tarea que nosotros habíamos dejado como en la primera vez que empezamos a hablar sobre los profetas y dimos la introducción. ¿Se acuerdan cuál era la tarea? Joana, ¿sí te acuerdas? ¿Cuál era la tarea? ¿Se los han aprendido? Ok, gracias. No, a ver, ¿cómo es? Oseas. Por ahí me faltó uno. ¿No escucha a Ageo? Sí. ¿Todos juntos? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Zacarías, Malaquías. Muy juiciosos ustedes, me sorprenden. No lo esperé. Mis hermanos, mire, el ABC del creyente, aprenderse los libros de la Biblia. El ABC del creyente, saberse los 10 mandamientos. Imparitable, hermano. Los 10 mandamientos. No. Oseas 7. ¿Listo? ¿Lo tienen? Hermano Héctor está pero prendido. No, mejor no lo prendo, hermano. Bien, dice la palabra así, mis hermanos. Mientras juraba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, pues practican el engaño. El ladrón entra y el salteador despoja afuera. No consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralan sus propias obras que están delante de mí. Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido, que el hornero cesa de avivar desde que se amasa la harina hasta que se ha fermentado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Él extendió su mano con los que se burlaban. Dispone su corazón para la intriga. Como se prepara un horno toda la noche, duerme su hornero, pero a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus reyes, no hay entre ellos quien me invoque. Verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas y él no lo sabe.
La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan a Jehová su Dios. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Siria. Cuando vayan allá, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. No clamaron a mí de corazón, cuando se lamentaban sobre sus lechos. Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco que hierra. Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la vida que como iglesia nos permites desarrollar cada domingo. Gracias por la vida de iglesia que nos permites compartir cada domingo los unos con los otros. Gracias porque hoy nos permites escuchar tu palabra libremente, sin ninguna restricción, Señor, y por eso te queremos agradecer esta mañana. Para nosotros hoy pasa quizás desapercibido un privilegio como el que nosotros tenemos, pero entendemos que hay muchos hermanos hoy en el mundo que no pueden reunirse como nosotros lo hacemos. Así que por ello nosotros esta mañana te damos gracias, reconocemos tu bendición. Padre, aprovecho este momento para traer delante de tu presencia a los pastores hoy que en diferentes lugares están predicando tu palabra. Aquellos pastores que a pesar de las circunstancias son fieles. Aquellos pastores que a pesar de los lugares donde se encuentran sirven al reino y sirven a tu obra. Bendice cada púlpito, bendice cada iglesia donde tu palabra es expuesta. Que tu verdad nos traiga libertad, te lo pedimos. Ayúdanos para que esta mañana podamos tener nuestra mente clara y nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te pido que ayudes a la comunidad cristiana, ayuda a mis hermanos a pesar de la poca claridad que yo pueda tener. Yo creo que tú también les das luz a mis hermanos para que ellos puedan captar claramente esta mañana lo que tú nos quieres decir. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos esta mañana a entrar en un texto que pareciera que presenta alguna dificultad por algunas cosas que no pudiéramos entender, y ahí vamos a tratar de desentrañar ahí algo y qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy, llegando al texto tratando de darle un poco de claridad. Muy bien, Oseas, el profeta Oseas. ¿En qué lugar se encuentra el profeta Oseas? ¿En qué reino? Sí, que ustedes me buscan, hermano. Pero sí tiene razón, hermana, sí tiene razón. ¿En qué lugar geográfico se encuentra Oseas? ¿Quién lo dijo? En el reino del norte. Muy bien. ¿Recuerdan? El reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte, ¿cuántas tribus se encuentran? 10. Muy bien, 10. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Ajá. Y vamos a encontrar hoy una cantidad de cosas más. Y el Señor va a hablar con ese pueblo y va a enviar a un profeta. En este caso va a enviar varios profetas. En este caso nos estamos deteniendo sobre el profeta Oseas. Y él, como lo dijimos dando la introducción sobre los profetas
eran las personas encargadas de dar el mensaje que Dios había enviado al pueblo, y los profetas iban cargados también de unas acciones simbólicas. ¿Qué acción simbólica es la que toma o la que el Señor le da al profeta Oseas? Que se case con una mujer. Y una mujer fornicaria, adúltera, ramera, con una prostituta debe casarse él. ¿Para qué? Para que el profeta pueda ir a dar el mensaje tan claro. El Señor necesita que el profeta entienda bien lo que Él quiere decirle al pueblo, y lo pone en esta situación. Esa mujer se llama Gomer. Muy bien. Y estamos entonces en el en el capítulo 7. Hemos llegado hasta este punto viendo la condición del pueblo de Israel y cómo el Señor ha acusado a sus sacerdotes, cómo el Señor ha acusado al pueblo de su situación. Y aquí vamos a entrarnos en otro aspecto donde el Señor va a hacer una acusación fuerte, y la va a hacer sobre ciertas personas también en especial. Vamos a ver un poco del contexto político, no solamente interior del pueblo, sino también del exterior. Y vamos a ver cómo todo eso tiene mucha influencia en el texto que vamos a leer. ¿Desayunaron para venir o no? No. Entonces de pronto puede ser que esta mañana les provoque algo de hambre por lo siguiente. Muy bien, vamos al verso 1. Nico, regálame las Américas. Muy bien, noten lo que el Señor está diciendo. Versículo 1. Mientras curaba yo, ¿a quién? A Israel, la tribu del norte. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Cuando hablemos de esas tres, o cuando utilicemos esos tres nombres, nos estaremos refiriendo siempre a Israel, a las tribus del norte. ¿De acuerdo? Si alguno quiere averiguar algo de historia, se va a encontrar ahí por qué razón, pero no quiero enredarlos con eso. Simplemente Israel, Efraín o Samaria son el mismo lugar, ¿de acuerdo? Note que la palabra empieza diciendo: mientras curaba yo a Israel. Se dan cuenta que Dios, a pesar de la situación por la que el pueblo estuvo pasando siempre en contra de su Señor, Dios estaba dispuesto a ¿qué? Dios estaba dispuesto a curar a Israel, y estaba dispuesto a curarlo de sus pecados. Note lo que dice la palabra: mientras yo curaba a Israel, lea, mi hermano, lea para que después no digan que me perdí por culpa de Edgar, que nunca predicó bien. Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Dios siempre estuvo dispuesto a curar a Israel de su pecado y de los efectos de ese pecado. Ellos actuaron, Israel siempre actuó, pero actuó en contra de Dios. Y llegan a un punto, hermano, que su pecado se hace tan normal para ellos. Se acostumbraron tanto a su pecado que parece que ellos olvidan que Dios los está viendo. Note, ahí vamos a ver las características del pueblo. El ladrón entra y el salteador despoja fuera. Ustedes recuerdan que alguna vez, den la vueltica ahí a una hoja, capítulo 4, verso 2. Esto lo estudiamos hace ratico. Dice: el perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, ¿qué? ¿Qué? Prevalecen. ¿Y qué más dice? Y se comete homicidio tras. La vida de la nación está infectada por el pecado. No hay justicia civil. ¿Sí notan ahí? El perjurio, la mentira, el asesinato, el robo.
No hay una justicia civil. Y el Señor dice, vuelvan al capítulo 7, yo no puedo curarlos si antes no expongo lo que hay en ustedes. Y estoy dispuesto a sanarlos. Mientras yo los curaba, se fue descubriendo su iniquidad. Para que ellos sean sanados, ellos necesitan reconocer que están enfermos. Y vamos a ver lo siguiente. Verso 2, Nico. Dice, y ellos no consideran en su corazón que yo ¿qué? Recuerdo toda su maldad. Ahora le rodean sus hechos. Ante mi rostro están. Estos personajes ignoran la ley de Dios. Su maldad los ha rodeado. Todos son culpables. El Señor antes nos ha comunicado por Oseas. Él se acerca a los sacerdotes y los culpa de su maldad y los culpa de su pecado. Aquí en este texto nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor va a culpar ahora a las autoridades civiles. Aquellos que están para ejercer gobierno en medio del pueblo, y vamos a ver la situación en la que ellos se encuentran. No consideran en su corazón que dice el Señor, yo tengo que yo recuerdo, que yo tengo memoria de toda su maldad. El problema entre el pueblo y los líderes de Israel, hermano, es que habían olvidado voluntariamente, deliberadamente, que Jehová se acordaba de su pecado. Ellos debían tratar a Dios como en realidad es, como Dios, un Dios que ve, un Dios que recuerda el pecado, un Dios que ha descubierto su pecado, y un pecado del cual ellos no se han arrepentido. ¿Les suena eso de pronto familiar? Ahorita vamos a descubrir unas cantidades de cosas en el texto muy, muy interesantes. Porque nosotros desde aquí hoy vemos al pueblo de Israel, oye, qué pueblo tan terco, ¿no? Oiga, qué pueblo tan rebelde, ¿no? Sí, qué pueblo tan pecador, o sea, no son capaces de reaccionar a su pecado. El Señor viene, les habla, los toca, les dice, yo estoy dispuesto a sanar su pecado, tengo memoria de su pecado, pero están envueltos tanto en su pecado que se han acostumbrado, su pecado los ha abrazado y ellos han dicho, sí, se siente bien. Y no pueden ahora reaccionar ante el Señor. Vamos a ver una cosita, del verso 3 al verso 7, vamos a tener en cuenta algo de un contexto histórico. Y parece ser que estos textos del verso 3 al verso 7 describen los desórdenes, las intrigas, los asesinatos, la inestabilidad política del pueblo del norte, de las tribus del norte. ¿Ustedes recuerdan quién era el que estaba ahí, el rey que estaba al frente de todo este asunto? Jeroboam II. Resulta que Jeroboam II muere. Después de que él muere, pasan aproximadamente unos 10 años. Durante esos 10 años se sucedieron 5 reyes. 3 de esos reyes alcanzaron el poder, alcanzaron el reino por medio del asesinato. Si ustedes lo quieren leer, les voy a dejar esta cita a los que tomaban apuntes. Segunda de Reyes 15, verso 8 hasta el 31. Ahí van a encontrar esa historia. ¿Cómo se le iban? Mejor dicho, hermano, en una película de Hollywood le quedó pequeñita. Se les recomiendo que se lo lean. Son 23 versículos. Y ustedes van a ver las intrigas de palacio ahí. Segunda de Reyes 15, versículo 8 al 31. ¿Listo? Muy bien. Así que más o menos vamos a tener en cuenta un poco ese contexto del verso 3 al verso 7. Dame el verso 3, Nico, por favor. Ahí los hermanos que utilizan las Américas pues se van a identificar mucho con el texto. Dice, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Aquellos que están en autoridad están, hermanos, tan corrompidos. El rey se goza con ellos.
El rey comparte todo su pecado y les da el visto bueno para que lo hagan. Y el Señor se acerca, mis hermanos. Es que cuando uno lee la escritura sin ninguna prevención, sin ninguna predisposición, el Señor habla a través de la escritura de una manera tan sencilla. El pueblo tiene un grave problema. Ya ha acusado a los sacerdotes, está acusando ahora a las autoridades civiles y está pasando todo lo que está pasando. Pero el Señor es el Señor. Y como que se acerca al pueblo el Señor y dice, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico la situación que está pasando? Y vamos a encontrar varias ilustraciones aquí en el texto, cómo el Señor les va a dar a entender la situación y la gravedad de su pecado. Estos no les he dado la ley, me he acercado a ellos, he hablado a través de los profetas, pero estos personajes no entienden. Y el Señor dice, ¿cómo les explico? A ver, y vamos a ver el texto y toda la riqueza que hay en el texto, como el Señor les dije que si han venido con hambre, esta mañana les voy a provocar. Dios les va a ilustrar su pecado y los va a ilustrar de una manera que ellos puedan entonces entender. Quiero que pongan mucha atención mientras vamos leyendo su texto. Ustedes se van a encontrar con palabras como estas. Son como. No quiero meterme ahí en cosas de español, pero siempre doy este ejemplo. Humberto es muy bueno nadando. Cuando yo digo Humberto es como un pez en el agua, ¿qué estoy diciendo? Que es bueno. ¿Estoy diciendo que él es un pez? No. Estoy comparando. Estoy diciendo que él tiene algunas cualidades, ¿cierto? Que lo hacen parecer un pez en el agua. Muy bien. Verso 4, Nico. A ver si lo cogemos ahí. Dice, todos ellos son adúlteros. ¿A qué nos recuerda esa palabra? Todos ellos son adúlteros. ¿Recuerda que hay un personaje que hemos parado aquí en el libro de Oseas? Gomer. ¿Por qué paramos a Gomer? Ajá. ¿Qué hizo ella con el amor de Oseas? ¿Sí o no? Eso fue lo que ella ha hecho. Bueno, el Señor se acerca al pueblo y les dice ahora a las autoridades civiles, todos ellos son como Gomer, adúlteros. Ahora, aquí es donde viene lo que quiero que empecemos a descubrir en el texto. Dice, todos ellos son adúlteros. ¿Lo notan? Son. Sí, pero el texto sigue diciendo, son como, pónganle mucha atención a esas palabras, son como horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que se fermenta. Todos ellos son adúlteros. Y viene la ilustración. ¿Qué ilustración utiliza? Son como un horno encendido. Bueno, el horno encendido no podemos entenderlo como nosotros lo vemos hoy, que vemos entramos a la panadería y vemos ahí el hornito y dando vueltas el pan. Parece que habían varios hornos, algunos eran enterrados y otros eran hechos de arcilla, de barro, para que haya un fuego ahí constante. Bueno, ok, vamos a hablar del horno. Pero también tenemos que hablar son como horno encendido que el hornero. O sea, ¿quién sería para nosotros hoy el hornero? Eso, muy bien, vamos a dejarlo así, como el panadero. Noten lo que dice el Señor. Son como adúlteros. ¿Cómo les ilustro su adulterio? Son como horno
encendido. O sea, el Señor va a tomar una ilustración y hablar del horno encendido para decirles, o sea, ¿hasta dónde llega ese adulterio? Un horno encendido. Y estamos hablando, como dijimos, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido que el hornero cesa de avivar desde que se amasa la harina hasta que sea fermentado. Muy bien. Cuando la Escritura nos habla de ese horno encendido, nos está hablando, hermano, de la pasión con que ellos pecan. Ese era el liderazgo de Israel. Ustedes son adúlteros y ¿sabe cómo adulteran? Con ganas. Son pecadores y ¿sabe cómo lo hacen? Con pasión, con fuego en el corazón. ¿Cómo ven eso? Israel ha sido inflamado o fue inflamado con un deseo y una pasión de ir tras los ídolos. Por eso el Señor acusa al pueblo de ser un pueblo adúltero. ¿Qué hizo? ¿Qué fue Dios para el pueblo de Israel? ¿Un esposo? ¿No? ¿Fue un amado esposo? ¿Y qué hizo Israel? ¿Qué hizo Gomer con el amor de su esposo? Y el Señor les dice, ustedes son adúlteros y han adulterado con pasión, lo han hecho con ganas. ¿Ya? Israel se ha ido tras los ídolos como la brasa de un fuego recién avivado, hermano, listo para hornear el pan. Israel no podía arder como un horno tras los ídolos y al mismo tiempo clamar a Jehová, ir tras su Señor. Ellos de hecho continuaron llevando sacrificio, ¿lo recuerdan? Veámoslo ahí, 5:6. ¿Lo tienen? Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, mas no hallarán. Se ha apartado de ellos. ¿Seguía Israel ofreciendo sacrificios? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que ese rey tuvo una gran idea y dice, voy a hacerles unos altares aquí para que ustedes aquí ofrezcan sacrificios? Y el pueblo dijo, ok, vamos a seguir haciendo. Y lo siguieron haciendo y siguieron llevando sus sacrificios. Y el Señor viene y los acusa y les dice, ustedes son unos adúlteros. Están llevando sacrificio a Jehová, pero también por este lado su corazón arde. Y yéndose tras otros dioses. Yéndose tras su pecado. Su ceremonia en realidad era una ceremonia vacía. No era un clamor verdadero hacia el Señor. Verso 5. Dice, en la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores. Mi texto lo dice así. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Él extendió su mano con los que se burlaban. Bueno, este verso 5 nos deja ver el carácter del rey. En la fiesta del rey, hermanos, se juntaban en realidad todos los escarnecedores. El día de la coronación del rey se celebraba con juergas, con embriaguez. Y parece ser que aquí se hace referencia a la forma en que se llevaron a cabo en el reino de Israel algunos golpes de estado. ¿Saben cómo hacía? Vamos a la fiesta del rey. Y la conspiración comenzaba con la borrachera. Ok, vamos a la fiesta del rey. Emborrachamos al rey. Cuando el rey esté borracho, le damos muerte y que siga el siguiente rey. Así fue como se realizó. Quiero que después en su casa leen Reyes y se van a encontrar con eso. ¿De qué manera? O sea, de esa manera era como las personas, los reyes subían y alcanzaban el poder allá. Hermano, en esas fiestas pues parece que se daba rienda suelta pues a todos sus deseos y a cometer toda clase de torpeza porque ellos estaban bajo el efecto del alcohol, estaban
borrachos. Y parece ser que lo que el texto está comunicando es esto: en la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Mientras emborrachaban al rey, lo que buscaban era asesinarlo. Él extendió la mano a los escarnecedores, brindaron con aquellos que lo iban a matar, les dio de su vino a aquellos que lo iban a matar. ¿Cómo la ven? Verso 6. Note lo que dice el texto, mi hermano. Disponen su corazón para la intriga. ¿Cómo dijimos? ¿Que como qué? Como se prepara un horno. ¿Sí dice así? Como se prepara un horno, toda la noche duerme su hornero, pero a la mañana está encendido como la llama de fuego. ¿Sí notan lo que dice el verso 6? ¿Cómo empieza diciendo el verso? Aplicaron su corazón, dice la Reina Valera. Sí. ¿En este qué dice? Pues sus corazones son como horno. ¿Eso dice el 6, Nico? ¿No hay más? No, eso no me gusta. Por eso me gusta más. Miren lo que dice esta versión que yo tengo. Dice, verso 6, disponen su corazón para la intriga. Disponen su corazón para la intriga, como se prepara un horno. Es así de esta manera, hermano. Como que ellos van y se acuestan y toda la noche, Diego, maquinan su pecado. ¿Cómo vamos a pecar mañana? Ellos saben que van a cometer un pecado y lo van a hacer bien. Y empiezan a maquinar su pecado toda la noche. Disponen su corazón para el pecado. Y toda la noche atizan y atizan y atizan su pecado. Por eso, Oseas dice que son como ¿qué? Son como un horno. Un horno que debe ser preparado para que salga un pan bien hornado, para que salga un pan así bien calientico, ¿ya? Hay que preparar y hay que meterle fuego a ese horno. Bueno, es lo que el Señor está diciendo. Ustedes son como un horno encendido. Toda la noche preparan y preparan y preparan su pecado, maquinan su pecado. ¿Cómo lo van a hacer? Dice, disponen su corazón para la intriga. Como se prepara un horno toda la noche, duerme el hornero. Pero el horno está encendido, está con fuego, se prepara un horno. El rey ha descuidado su trabajo y el horno está encendido en la mañana. ¿Qué pasa si por la mañana ese horno está lleno de calor, lleno de llamas y usted mete el pan? Se va a quemar. Debe tener la medida de calor justa, no puede estar ese horno fuera de control, ¿sí o no? Bueno, el Señor les ha dicho, ustedes están fuera de control, su pecado está fuera de... Verso 7. Otra vez, note que va a aparecer lo siguiente. Todos ellos, ¿qué? Arden. ¿Cómo? ¿Qué está utilizando el Señor? Una figura para darles a entender su situación. Verso 7. Todos ellos están calientes como un horno. Y dice, y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído. Les recomiendo, hermano, que lean reyes. No hay entre ellos quien me invoque. Esperen, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Conocían al Señor? ¿Sabían quién era su Dios? A propósito, ¿los habían liberado? ¿Los habían liberado de Egipto? ¿Qué pasó? ¿Sabían cómo adorar a Dios? ¿Habían recibido instrucción en cómo hacerlo? Y entonces ahora, ¿por qué el Señor se vuelve a ellos y le dice, no hay entre ellos quien me invoque? Porque el pecado los enseguece. ¿Pueden creer ustedes eso? ¿Pueden creer que hay un pueblo
que se va amañando a su pecado, lo va abrazando, y él se va sintiendo cómodo. Su pecado le va diciendo, no, tranquilo, no pasa nada. Ven, abrígate bajo mis alas. Y el pueblo está diciendo, sí, se siente bien, la pasamos bien. Y se van acostumbrando a su pecado. Todos ellos arden, y dice el Señor, arden como un horno, devoran a sus jueces, ardían entre ellos sus pasiones, hallaban gratificación y se encendían de nuevo en un ciclo pues que se iba haciendo interminable, como el horno y el hornero. Así es. Sus relaciones exteriores, ya vamos a ver cómo era la situación, y sus relaciones domésticas se vieron arruinadas, afectadas, porque ellos habían olvidado a su Señor, se olvidaron de Dios, se olvidaron de su palabra, y su situación ahora dentro del pueblo es esta. Se han olvidado del Señor, y Él les dice, no hay entre ellos, ¿quién me? No hay uno. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Se llegaron a desviar tanto? No hay quien me invoque. Verso. Y sigue el Señor, ¿cómo les ilustro? No han entendido, ¿cierto? No han entendido muy bien. Otra ilustración. Verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. ¿Sí lo tienen así? Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Sí, Diego dice, voy a utilizar su palabra. Diego dice, es como un pastel no volteado. Por eso les dije, ¿hay cooperativa hoy? Sí, hoy le va a ir bien a la cooperativa. El texto dice, ¿qué es lo que dice? Primero les ha dicho, ustedes son como una ilustración. Necesito dejarles claro lo que está pasando en el corazón de ellos. Vamos a utilizar, dice el Señor, voy a utilizar otra ilustración. Y ahora en esta ilustración les dice que ellos son como una torta no volteada. ¿Es claro el ejemplo o no es claro? La idea es la de una torta a medio hornear, ¿sí? En aquel día el pan a menudo era preparado como una torta que era cocida de ambos lados, como pasa todavía. Wilmer, hermano, usted que se está volviendo un especialista en tortas, me va a entender lo que va a decir esta mañana. ¿De plátano o de pan? Lo que usted quiera. Debe ser volteada. Claro, no tenían los hornos como hoy, ¿no? Que daban vuelta y 360 grados la calor alrededor y todo eso. No. Era un pastel, imagínense que ustedes se esmeran por conseguir la harina, por conseguir, bueno, todos los ingredientes para un pastel bien rico, segundo. Bien rico. Ponen ustedes la masa en el molde, lo que sea, y hay un horno encendido a disparado. Y cogen ustedes, después de haber hecho toda la preparación que han hecho, meten ahí en el molde aquella torta y la meten. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar la parte de abajo? Hola. Y la de arriba, con todo ese. Ustedes son unos expertos en cocina, por lo que veo. Bueno, al pensar que ellos podían servir a Jehová como a los ídolos, en realidad Israel es una torta no volteada. Si se dan cuenta, ¿cómo les explico? A ver, dice el Señor. Están tostados, dice el segundo. Están quemados, hermano, están achucharrados, es lo que dice el Señor. Israel es como una torta volteada. No volteada, quemada por un y por el otro cruda, totalmente. ¿Qué les parece esa tortica? ¿Ah? Ahora, noten que hay una cosa muy interesante. Efraín se ha mezclado. Bueno, empecemos por ahí. Porque la harina no es una harina genuina, pura. Israel se ha
Ya estamos mal. Ya empezamos mal. Israel se ha mezclado. Cuando el Señor le dice a Israel que Israel se ha mezclado, ¿a qué hace referencia? A que se contaminó con dioses de afuera. Sí. ¿Aprendieron sus obras? Sí. No es una harina pura ya. Las leyes que regían al pueblo de Israel ahora están mezcladas con otros pueblos. Son una torta asada de un lado, cruda del otro. ¿Es un pastel que ustedes se comerían? Bueno, es un pastel que ya no sirve. Ha tomado Israel los valores de otras naciones. Sí, hay holocaustos, sí hay sacrificios, sí hay un culto a Dios, pero en su fidelidad a Dios en realidad está crudo, no sirve. Sí, todavía llevan sus sacrificios, sí, todavía ofrendan, pero no son sinceros en lo que hacen. ¿Recuerdan que hace 8 días lo veíamos y hablábamos de eso? Hay una insinceridad en su arrepentimiento. Su arrepentimiento es un arrepentimiento crudo. De este lado, quemado. Del otro lado, crudo. No sirve para comer. Bueno, mis hermanos, esta imagen parece que alude a las alianzas con que Israel hizo con los pueblos de afuera. Israel, luego vamos a seguir alimentando esta idea, pero Israel empieza a hacer, no tiene solamente ahora problemas en el interior, sino que Israel empieza a hacer alianzas con los pueblos de afuera. Ok, se está viendo invadida, o que allá hay algunos que quieren venir a tomar su tierra y hay unos enemigos que tienen cerca, y en cambio de ellos acudir a Dios, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Buscan a otros. Entonces mire cómo es la situación. Dentro del pueblo, ¿hay un pueblo sincero que busca al Señor? No. Dentro de ellos hay tal pasión y hay tal corrupción, hay tal amor por su pecado que el Señor les dice: ustedes son como un horno encendido. Como dentro de ellos no están bien. Ellos no pueden ver claramente que la única fuente a la que ellos deben acudir es a Dios. ¿Quién los puede librar de sus enemigos? Dios. ¿Quién los puede salvar de su situación? Dios. Pero ellos no corren a Dios. Y ellos lo sabían. Corren Antes Dios era el que los había librado. siempre. Pero el Señor dice: no hay uno que me invoque. Es porque ellos tenían la ley, ellos tenían el conocimiento. Ya pasamos por el texto y dijimos: ¿cuál era el conocimiento que no tenía Israel? ¿Era que nunca se les había hablado de Dios? ¿Era que no tenían la ley? Todo el día. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, ¿recuerdan? Era de la comunión y era de la relación que el pueblo debía tener con. Así que el pueblo se aleja de su Señor y dice: no, Dios no puede salvarnos, vamos a hacer alianzas con los egipcios, vamos a hacer alianzas con los de Siria, con los de Asiria. Ellos sí tienen un brazo fuerte, ellos sí tienen un ejército fuerte, ellos sí nos pueden librar. Dios, no. Y el Señor les dice: ustedes son como un pastel a medio asar, que no se puede comer. Verso 9. Ese pueblo, ¿no? Tremendo pueblo. Verso 9. Ay, noten lo que dice, hermano. Este texto es muy interesante. Gente extraña ha devorado su fuerza. ¿Y él? ¿Qué? No lo sabe. Vea pues. Ya se ha cubierto de canas. Y él no se da cuenta. No lo sabe. Hermano, Israel estaba tan interesado en esas alianzas con las naciones paganas que no se daba cuenta que sus alianzas estaban en realidad acabando con su fuerza. Estaban acabando en realidad con su amor a Dios. Se estaban haciendo viejos y no se daban cuenta. Sus alianzas, en lugar de incrementar sus fuerzas, ¿qué estaban haciendo?
debilitando, los estaban agotando. Recordaba mientras leía este texto que a veces vamos caminando con mi esposa y no sé por qué ya a uno se le vienen los pensamientos, Daniel. Vamos pasando y vemos a una señora ya un poco adulta. Y a veces hay unas señoras adultas que se visten de una manera que... Entonces mi esposa dice, no, por eso le digo, no sé por qué ya mi esposa está pensando en eso, pero ella dice, cuando yo sea viejita, no me vayas a dejar vestirme así. Hay algunas personas ya pasadas de edad que se visten de una manera que uno dice todavía como que se creen, ¿ah? Mi esposa me dice, no me vas a dejar vestir así de esa manera. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo. Se llenaron de canas y no se daban cuenta. Se están haciendo viejos, se le acaban las fuerzas y no se da cuenta. Un necio total, ¿o no? Nosotros esta semana pudimos salir con los muchachos de alabanza, estábamos por allá, la piscina estaba como fría y al otro día todos estábamos resfriados. Dice Edgar, nos estamos haciendo como viejos, ¿no? Hermano, el pueblo de Israel no se daba cuenta. Mire lo que dice el texto. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Está haciendo alianzas con los que no debería hacerlo. Él sabía, el pueblo de Israel sabía que no debía hacer esas alianzas. Y él va y las hace y ellos devoran su fuerza y ellos no se dan cuenta. No pueden reaccionar. ¿Por qué no pueden reaccionar? El pecado los tiene ciegos. Sí, su pecado los está abrazando, los está cobijando y se están sintiendo bien. ¿Se imaginan la tragedia de Israel? ¿No les parece algo gravísimo? La nación está siendo devastada por el pecado y ellos no lo saben. ¿Ellos debieron saberlo o no? Claro que sí, pero en su ciega ignorancia este pueblo decide no volverse hacia el Señor. Déjenme hacer una pequeña aplicación aquí, hermano. El hombre, todos nosotros, tenemos una habilidad tan sorprendente para engañarnos a sí mismos cuando estamos en pecado. Alejandro, el hombre se vuelve tan hábil para disimular su pecado. Nos volvemos unos artistas del maquillaje y maquillamos nuestro pecado. No, eso no es pecado. Esa ha sido la historia del hombre siempre, Diego. Nos volvemos, no somos capaces a veces más bien, el creyente a veces entiende que es pecado, entiende que le está fallando al Señor, inmediatamente pinturita para que no... ¿sí? Nos volvemos nosotros unos maestros en maquillarlo y en ponerlo bonito. Cuando el Señor lo llama, pecado. Y tenemos problemas. Ayer hablábamos con Diego, ¿no? Hermanos, si la iglesia del Señor no empieza a tomarse en serio su pecado y una doctrina seria como el pecado, tenemos problemas. Allí estamos charlando con Diego y dice, hermano, la situación que está pasando ahí es clara. Uno la ve desde lejos y uno la ve clara. Pero los que están involucrados ahí en el asunto, ellos no la ven tan clara, porque ellos no pueden reaccionar y decir, en realidad esto es pecado y vamos a corregirlo y vamos a disponernos para que el Señor sea el que toque esta situación y vamos a arrepentirnos de nuestro pecado. El Señor, ¿cómo está llamando eso? Pecado. Y así tenemos que llamarlo nosotros, pecado. Pero flaqueamos mucho en una doctrina como tal. ¿Ustedes recuerdan? Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las... Y... sí, ¿quién lo dijo? Y perverso, es malo, ¿quién lo conocerá? ¿Con qué facilidad nos engañamos a nosotros mismos, hermano? Y cómo nuestro pecado puede ser tan notorio para todo el mundo. Todo el mundo se da cuenta de que es pecado, menos... Eso era lo que le estaba pasando. Oiga, ¿es que no se da cuenta que es pecado? No, me siento bien. Se siente cómodo.
Las canas han cubierto. Tiene cabellos canos y él no lo sabe. Israel es tan necio, vuelvo a decir, como un anciano que actúa como si fuera todavía jovencito. Es un necio. Como Israel se había concentrado tanto con las alianzas con sus potencias extranjeras, había asimilado sus culturas, había asimilado sus valores, estaban perdiendo su fuerza y ellos no podían identificar eso. El pueblo de Israel se había casado con pueblos paganos y había adoptado un estilo de vida pecaminoso y no podían reaccionar. Verso 10. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado. A pesar de todo, la soberbia, hermano, mostraba un corazón que no se había arrepentido. Su soberbia testificaba en su contra. El orgullo impide que ellos se vuelvan a Dios. La soberbia no es capaz de reconocer la necesidad de ayuda, ni humana ni divina. La soberbia intensifica más bien el pecado. Aún la soberbia de Israel, ¿se dan cuenta cómo es esto? La soberbia de Israel testifica en contra de ellos. El orgullo de Israel testifica en contra de ellos. Pero ellos no pueden reaccionar. Complicada la situación en la que se encuentra el pueblo, ¿no les parece? Miren la condición de Israel. La condición de Israel no es usual, hermano. El creyente, cuando hace una revisión de su vida delante del Señor, para él no puede ser usual. Y el creyente no puede andar maquillando su pecado, tiene que hacer una revisión certera de su vida delante del Señor, reconocer su situación para que pueda hallar el perdón, para que deje de venir en arrepentimiento y fe. La situación del pueblo de Israel no es usual, hermano. Miren, están quemados, arruinados y no lo saben. Otros están devorando su fuerza y ellos no lo saben. Se están envejeciendo, se están debilitando, pero ellos no lo saben, no reaccionan. Tienen un orgullo, tienen una soberbia que está testificando contra ellos y ellos no lo saben. Ese es el dictamen que nosotros podemos ver desde aquí. ¿Les parece normal? No es normal. Esa no es la... imposible. Hoy nosotros decimos desde acá, no. Imposible, qué pueblo tan testarudo. No se dan cuenta. El Señor casi que tiene que sacarles el tablero y con dibujitos de primaria decirles, mire, esta es su situación. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Cómo les explico su situación? Un horno encendido. ¿Cómo les explico su situación? Un pastel. No están entendiendo lo que el Señor les está diciendo. Verso 11 y verso 12. ¿Cómo hago? No es que el Señor esté diciendo cómo hago, es que el Señor les está dando a entender. Viene otra ilustración. Noten, verso 11 y verso 12. ¿Cómo empieza? Efraín es como. Es como. O sea, nuevamente va el Señor a ilustrar la condición del pueblo con una paloma. Ok. Sin ir todavía lejos, las palomas son descritas, digamos, en la escritura, son como que son diligentes, como que tienen un instinto especial. Recuerda que se utilizaban como palomas mensajeras porque iban y volvían, porque había un sentido de orientación, porque hacen su casa, hacen su nido en la... Hay unas características muy especiales de las palomas.
El Señor le va a decir a Israel, ustedes son como unas palomas, inteligentísimos, tienen un sentido muy claro, son muy sabios haciéndolo. Verso 11 y verso 12. Dice fue. Efraín es como, Señor, Dice fue. ¿usted lo tiene como fue? Fue. Efraín es como. ¿Ustedes tienen? ¿Cómo dice su texto, hermano? Fue. Yo tengo se ha vuelto. Se ha vuelto. Bueno, en realidad todo el texto nos lleva a decir que Israel está haciendo como el Señor va a utilizar una ilustración para decirles que son como una paloma. Sabios, tienen un sentido de la orientación clara. Hacen su casa en la... Muy bien, muy bien, muy bien. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden así a Siria. Cuando vayan allá, dice el Señor, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. Me gustó otra versión de esta paloma. Son como una paloma tonta. Esa es. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Léalo, hermano, se me hace que tiene esa Biblia cariñosa. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Asiria. Ah, el Señor aquí va a utilizar a la paloma, pero no a esa paloma que hace su casa en la roca, o a aquella que puede ir llevar un mensaje y volver. No, les va a decir, ustedes son como una paloma tonta, tonta, sin entendimiento, necia. ¿Cómo es que dice el texto? A ver, ¿cómo es que dice el mío? Sin discernimiento, no pueden. Pero ¿cómo es posible? Uno lee hoy el texto desde aquí, desde lejos, y dice, ¿cómo es posible que estos no puedan reaccionar? ¿Cierto? Ay, hermano, Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo el profeta? El profeta, inspirado por el Espíritu del Señor, está amontonando ilustración tras ilustración tras ilustración para que estos personajes entiendan su verdadera condición. Son como un horno encendido. Son como un pastel, por un lado crudo, por el otro lado quemado. No se puede. Israel es como una, pero como una paloma, sí, como una paloma tonta, torpe, no hay entendimiento, expuesta a perderse, que se va a extraviar fácilmente. La necedad de Israel se revela cuando piensa que puede encontrar ayudas en instancias humanas y no acude al Señor. Él dice, voy a acudir a Asiria para que ellos me libren. Voy a acudir a Egipto para que ellos me libren. ¿Y no corre a quién? Los reyes de Israel fueron varias veces a aliarse con diferentes naciones, pero nunca corrieron hacia Dios, hacia el Señor. Y dice el Señor, tenderé sobre ellos mi red. Miren lo que dice el verso. Es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Siria. Verso 12. Cuando vayan allá, dice el Señor, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Sus planes van a fracasar. Ustedes han decidido aliarse con Siria, aliarse con Egipto, y sus planes van a fracasar. Va a venir el Señor y va a disciplinar al pueblo. El profeta ha venido a hablarles, y los profetas se habían levantado en medio del pueblo para decirles lo que iba a ocurrir. Por eso dice el texto, el 12, Nico, por favor. Conforme a lo anunciado
Cuando vayan tenderé sobre ellos mi red, como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado en su congregación. ¿Se les había dicho? Se les había dicho. El Señor había levantado profetas en medio del pueblo, había levantado, y el profeta se había levantado para decirles: ¡Ey! ¡Ey! Corrijan su camino. ¡Ey! Están en pecado. ¡Ey! Y el Señor viene y les dice: los voy a disciplinar y los voy a tocar. Y sus planes, esos planes maravillosos que ustedes han hecho con su inteligencia, van a caer y van a fracasar. Venía la disciplina del Señor, el castigo por la maldad que ellos habían hecho, alejarse de su Señor. Verso 13, verso 14. ¿Cómo empieza su texto? ¿Qué aflicciones esperan? Hay de ellos. ¿Qué aflicciones esperan? Hay de ellos. Todas sus versiones empiezan así. Tengo una Biblia por ahí con una versión un poco apócrifa que empieza diferente. El 13. ¿Qué aflicción les espera? Dice así, empieza: ¿qué aflicción les espera? No, hermano. Bueno, casi la mayoría de versiones serias de Diego empiezan con un ay. ¿Cómo está ese ay? Es que toca hasta volver a estudiar geografía, ¿no? Ay sin H. Y señor estudiante, ¿de qué es lo que está estudiando usted, hermano? Ya me olvidé. Ese ahí que aparece ahí, ¿qué nos está comunicando? Más durito, mijito, que es que... Sí, señor. Preocupación. ¿Claros o no? ¿Claros o no? El texto no aparece con H. Ay. Aparece a nuestro texto nos ha sido comunicado con signos de admiración, aunque esos signos no aparecen en el hebreo, pero nos ha sido transmitido de tal manera para que ustedes entiendan, para que nosotros entendamos. Y el Señor dice: ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! No es una queja. ¿Es una qué? Es un dolor lo que viene sobre ellos. ¡Ay de ellos! ¿Por qué razón? Lea, mi hermano. Pues de mí se han alejado, se apartaron. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Ahí está. ¿Qué sigue diciendo el verso 14? No clamaron a mí de corazón cuando se lamentaban sobre sus lechos. Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. ¡Ay de ellos! Va a venir juicio por su rebeldía. El Señor los liberó de Egipto, ¿sí o no? Pero ustedes se imaginan, aún así ellos hablan mentira. Se había desviado definitivamente el corazón del pueblo, hermano. Cuando Israel tuvo problemas, iban a sus camas y gritaban. Parece que hacían sacrificios y se tajaban sus cuerpos, pero no clamaban hacia el Señor. Noten lo que dice ahí: mienten contra mí. Parece ser que es una alusión al arrepentimiento poco sincero de Israel. Estaban enojados contra Dios. Oran por provisión al Señor, pero sus relaciones con el proveedor están... ¿Qué situación la del pueblo, hermano? Hay de ellos porque se apartaron de mí. No espere otra cosa. No espere otra cosa. Dice el Señor: destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. No es que el Señor no pueda redimirlos. Hay algunos que dicen, llegan al texto y dicen: ¿sí ve? Dios no puede si el hombre no quiere. No, eso no es lo que está comunicando el texto. Lo que el texto está diciendo es que hay un pueblo tan aferrado pero siempre está el Señor ahí dispuesto
¿Recuerdan cómo empezó el texto? Mientras yo curaba a Israel. O sea, lo que queda expuesto en el texto no es que el Señor no pueda. No. No es que el Señor no pueda. Y no es que tampoco quiera. Lo que queda expuesto en el texto es que Él cumplió lo que había prometido. la rebeldía arraigada en el corazón del pueblo. El pecado al que el pueblo se había aferrado. Verso 15. Mire, hermano, mire. Verso 15. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. ¿Pueden creer ustedes un pueblo más rebelde? Los bienes que ellos habían recibido de parte de Dios como un regalo de parte del Señor, ahora ellos lo utilizan para volverse en contra de su Creador. ¿Lo notan? Aunque yo los enseñé y yo fortalecí sus brazos, ¿qué dice? Traman el mal contra mí. Ahora ellos utilizan la fuerza de sus brazos, la fuerza que el Señor les ha dado para irse en contra de su Señor. A pesar de toda la disciplina y bendición que Dios les ha dado, el pueblo de Israel insistió en determinar, hermano, su propio curso, volviéndose a toda dirección, menos hacia la dirección correcta. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Una ilustración, son como un horno. Otra ilustración, son como un pastel. Torta no volteada, un pastel no volteado. Otra ilustración, como una paloma. ¿Quedaron satisfechos? Pues si no está claro todavía, una más. Verso 16. Mire, Diego. El Señor habla de una manera, hermano. Volvieron, pero no al Altísimo. Lea, ¿cómo dice? Fueron como arco que hierra. Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Una ilustración más, ¿cuál? Un arco, pero un arco inútil, un arco torcido. Fueron como un arco engañoso, un arco defectuoso. Estoy hablando del arco, no de un arco de fútbol, ¿no? Pongámonos en contexto. El arco de ese tiempo, ¿cómo era? ¿Han visto Robin Hood? El de la flecha, ¿no? Una vara que era tomada parece ser que por una piel de algún animal, una flecha ahí. Ahora, un arco roto, defectuoso, dañado. ¿Hacia dónde irá esa flecha? No sirve. No sirve. Es un arco que no sirve. Todo lo que sale de Israel no puede dar en el blanco. Todo lo que sale de Israel no puede dar donde debe dar. Va a estar errando todo el tiempo. Literalmente es un arco flojo, suelto. Uno que no puede lanzar directamente. Un arco que no es digno de confianza. ¿Ya? Romper el arco del enemigo significaba haber eliminado su poder bélico. No habían armas, no habían... ¿Cuáles eran sus armas en la guerra? El arco. Bueno, cojan todos sus arcos rotos y vamos a la pelea. Cojan todos sus arcos defectuosos y vamos a pelear. Tenemos problemas, ¿no? Bueno, el Señor le dice a Israel, ustedes son como un arco flojo, suelto, inútil, que no sirve para nada. Es una figura extrema del pueblo de Israel, hermano. ¿Cómo cambiar un corazón acostumbrado al mal? ¿Cómo, hermano? Ayúdenme ustedes. ¿Podría haber otra solución, hermana Yolanda? ¿Cómo cambiar un corazón que se va acostumbrando al mal? Su pecado los está abrazando y los está haciendo sentir bien y ellos dicen,
Sí, se siente bien, está muy bien. No puede. Y nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. El único que podría hacerlo, ¿quién es? Dios. Sí. Esa es la característica del pueblo de Israel, hermano. Y solo Dios puede cambiar sus corazones. Sus pecados están por todos lados. Sus pecados los rodean. Ellos arden en su pecado. En medio de sus angustias como nación, el pueblo nunca pensó en acudir a su Señor. Qué pueblo tan necio, ¿cierto? ¿Sí me estoy dando a entender? No nos identificamos nosotras a veces como mucho con Gomer. Y erramos. Perdónenme que les diga esta mañana hoy, pero todos estamos ahí, hermano. A veces somos como palomas. Ay, no me sirve. Como palomas tontas. Es que la hermana utiliza esas palabras para no tratarnos. Somos como palomas tontas. Erramos. No tenemos. ¿Pero por qué? ¿Es porque no tenemos el conocimiento? ¿Es porque el Señor no nos ha dado el... Por rebeldes. Sí, Señor. Y debemos tratar eso en nuestro corazón que se llama pecado. Y debemos tratarlo como es. Y debemos entender que la única solución que la podemos tener en el Señor. La misericordia y la gracia de Dios son el único refugio al cual los pecadores obstinados nunca piensan huir. Cuidado, mis hermanos, cuidado si nosotros llegamos a caer en cosas como la del pueblo de Israel, a maquillar nuestro... Nosotros somos unos artistas en eso. No, esto no es pecado. Un errorcillo, mis cosillas. Todos somos humanos, todos podemos errar, ¿no? La Biblia lo llama pecado. Y si usted y yo no tratamos nuestro pecado como es, hermano, tenemos problemas serios. Es más, quiera el Señor que aún en esa situación venga y nos discipline, porque nos estará dando testimonio de que somos hijos. Para algunos que a veces pasa el pecado y no pasa nada, y siguen y persisten en su pecado y no pasa nada. Vea pues, chévere, ¿no? Si pecan y no pasa nada. Bastardos. Son bastardos, no son tratados como hijos. Una mala señal, sí. Así que, muy interesante eso. Porque cuando el Señor viene y se acerca al pueblo y le dice, lo voy a disciplinar y lo voy a castigar por su pecado, ¿qué está haciendo el Señor? Está amando a su pueblo, le está dando testimonio de que son hijos, y los amo tanto que los voy a llevar a la cautividad, y los amo tanto que otros van a quitar su fuerza y ustedes van a servir a ellos, y los amo tanto que va a acabar, o sea, casi que no va a quedar rastro de usted. Complicado, ¿no? Aún las oraciones pidiendo al Señor por misericordia terrenal solo buscan a veces combustible para la lujuria, como le pasaba al pueblo de Israel, hermano. Sus cambios de una a otra secta, sus sentimientos, sus formas, sus vicios, parece que cada vez lo alejan más del Señor. Bueno, mis hermanos, nosotros hoy desde lejos vemos al pueblo y decimos, ¡qué pueblo tan tonto! Pero eso somos todos nosotros por naturaleza. Y tales resultaremos ser, hermano, si somos entregados a nosotros mismos. Oremos juntos, pero quisiera que oráramos todos juntos el Salmo 51 para terminar. Regálame la Valera, Nicole, por favor. Vamos a leer todo el Salmo. Esta va a ser nuestra oración esta mañana. ¿Lo tienen? Si no, ahí lo tienen en la pantalla, mi hermano, tranquilo. Dice la palabra: ten misericordia de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Amén.